Hola, ¿qué tal mis estimados contribuyentes? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuánto cuesta pagar impuestos en México. Y si quienes están viendo este video son de México, no me estoy refiriendo justo a pagar el 30% en personas morales como menciona el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y menos me estoy refiriendo al 35% en personas físicas, sino más bien me estoy refiriendo a un 48%, lo cual es un porcentaje totalmente distinto a lo que marca la ley del impuesto. Sin embargo, en este video paso a paso les voy a explicar cómo es que yo llegué a ese porcentaje y sobre todo con un fundamento legal. Así que sin más preámbulo, también los invito a que le den un like al video, a que compartan este contenido y a que se suscriban al canal para poder apoyar al canal. Sin más preámbulo, iniciamos. Y bien, mis estimados contribuyentes, vámonos al contenido del video. Vamos a definir cuánto cuesta pagar impuestos en México. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero mencionarles que en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, viene la obligación de pagar impuestos en México. De ese artículo, con esa fracción, se deslindan diversas leyes, diversos códigos para poder ayudar a administrar de manera correcta y vigilar de manera correcta a los contribuyentes que tengan una actividad económica con el pago de sus impuestos. Cabe mencionar también que en México un 50% de la población total no está registrada ante Hacienda, no tiene un registro federal de contribuyentes. ¿Esto a qué se debe? Quizás se deba a que le tiene miedo a los impuestos, a que le tiene miedo a pagar impuestos, le tiene miedo al SAT, quizás, o no encuentra la facilidad para poder poner su negocio en la formalidad. Cabe mencionar que estos negocios son más conocidos como parte de la economía subterránea, de la economía informal, negocios sobre ruedas, que día tras día tienen una actividad económica, comercializan algún producto, tienen en ofrecimiento algún servicio y no están pagando sus impuestos. ¿Por qué? Por diversas maneras. Quizás están cobrando el 100% de sus servicios en efectivo, todas sus finanzas del negocio, de su empresa, de su actividad económica, la manejan en efectivo y por lo tanto pues no hay una vigilancia por parte de la unidad de inteligencia financiera, tampoco de la Secretaría de Hacienda y mucho menos del SAT. Entonces, pues es un 50% que anda en este tipo de economía de la población total en México, y el otro 50% están los que sí pagamos impuestos, que somos los prestadores de servicios independientes que tenemos una formalidad ante el SAT, y sobre todo los trabajadores. Hablando del 50% de los que pagan impuestos, sobre todo están los trabajadores de entrada, los trabajadores, aquellos empleados que prestan sus servicios a una empresa y que día tras día les retienen sus impuestos correspondientes en sus recibos de nómina. Obviamente aquí hay un desequilibrio en cuanto a la recaudación, sin embargo, pues son cuestiones que la autoridad fiscal que se encarga de tributar estos impuestos pues tendría que revisar en cuestión. Y bien, pues vayamos a la siguiente diapositiva, en el cual nos menciona el impuesto sobre la renta. En el artículo 9 de la ley nos establece que al resultado fiscal contra utilidades se pagará una tasa del 30%. Esto significa obviamente que si tú tuviste ingresos totales por 200,000 y tienes deducciones por un total de 100,000, tienes una utilidad fiscal de 100,000. Por lo tanto, tienes que pagar un impuesto del 30% sobre esa utilidad que tú hayas tenido. Sin embargo, obviamente este 30% que tú enteras a Hacienda, se queda el dinero aún en la cuenta bancaria de la empresa. Para poder enviarlo a los socios o accionistas, existe un nuevo impuesto que surgió en el año 2014, en el cual estipula que es un complementario y definitivo ISR a los dividendos que se lleven los accionistas. Obvio, siempre y cuando haya un previo decreto del pago de dividendos. ¿Esto qué significa, mis estimados? Que para poder enviarle el porcentaje restante después de haber pagado los impuestos del 30%, para poder enviárselo al accionista, tienes que retenerle la cantidad del 10%. Y adelante se lo voy a explicar más a detalle. Aquí tengo un ejemplo literal en donde la base gravable que tuvo la empresa fue de 100,000 pesos. Recordemos que regresando al ejemplo anterior que les ponía, es que la empresa haya tenido ingresos totales por 200,000 y su base gravable sea de 100,000. Tenemos un impuesto del 30% que es equivalente a 30,000. Entonces, aquí tenemos un resultado después de aplicación
del artículo 9, que es después de haber pagado los impuestos del 30%, tenemos la cantidad de 70,000, pero recordemos que este dinero todavía se encuentra en la empresa y para podérselo enviar al accionista, tengo que hacerle una retención correspondiente del 10% adicional. Estamos hablando entonces de que solamente nos van a quedar 63,000 pesos después de impuesto al dividendo. Entonces, solo aquí ya estamos llevándonos una cantidad del 37%. ¿Por qué? Teníamos originalmente 100,000, ¿ok? Después pagamos impuestos por 30,000. Pero resulta ser que después de estos 70,000 que nos quedaron, para podérselo yo enviar al accionista, tengo que retenerle un 10%. Entonces estamos hablando de 7,000 pesos adicional sobre el resultado después de la aplicación del artículo 9. Entonces me quedan literal 63,000 pesos. Entonces, a los 100,000 tú le restas 63,000, te va a dar una cantidad de 37,000 pesos, que 37,000 pesos es lo equivalente al 37% de la cantidad de 100,000, ¿ok? Entonces vamos en 37%. Pasamos a la siguiente y resulta ser que la persona física tiene que pagar a Hacienda una cantidad del 35% en impuestos. Entonces, al momento de generar esta tasa del 35%, tiene que llevar a cabo un acreditamiento de lo que le han depositado, que es la persona moral va a pagar el 30%, pero tú como persona física estás obligado a pagar el 35%. Entonces, solo te vas a poder acreditar lo que la empresa está pagando, que es el 30%. Entonces, como persona física 35%, pero solo puedo acreditarme 30%, aquí tengo una diferencia de 5%. 35% menos 30% es un 5%. Y entonces aquí ya estamos llegando a un total de 42%. Ojo con esto, mis estimados, porque realmente es sorprendente la forma en que Hacienda nos mete la mano en el bolsillo. Aquí le puse el emoji o una imagen de un meme que conocemos muchos. Así que está el SAT literal, cuando entra un ingreso a tu cuenta bancaria, estás en ese momento obligado a pagar el impuesto. Pero resulta ser que en el año 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró constitucional el no poder deducir todos los gastos de prestaciones y de previsión social que se le entregan al trabajador, recordando el artículo 28, fracción 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Esto qué significa, mis estimados? Que no vas a poder hacerte deducible todo lo que tú pagues en materia de seguridad social, en prestaciones a los trabajadores. No vas a poder deducirte al 100%, sino que solamente el 47% o el 53%, dependiendo de qué hayas o no disminuido las prestaciones a los trabajadores de un año a otro. Pero entonces, supóngase que esto a la empresa le va a representar un 2% más o menos. Este 2%, el cual no va a poder acreditarse dentro de las deducciones. Por lo tanto, estaríamos llegando a un 44%. Y si quieren ustedes corroborarlo, váyanse al artículo 28, fracción 30 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que ahí van a encontrar este 2% adicional, el cual les estoy mencionando. Sin embargo, no terminamos hasta ahí. ¿Por qué? Porque Hacienda, el SAT literal, nos pide que los CFDIs o los documentos que me sirven para poder demostrar que realmente tuve un gasto, para poder demostrar que realmente tuve una operación en la cual un proveedor me entregó mercancía y yo cuando le pagué me emitió un CFDI. Estos CFDIs tienen que cumplir con ciertos requisitos, los cuales vienen en el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal. Sin embargo, debido a las operaciones diversas que tiene la empresa, existen errores u omisiones al momento de tener estos CFDI. Quizás no se llevó a cabo una revisión correcta antes de recibirlos y de realizar la operación con el proveedor. Se terminó la operación con el proveedor, resulta ser que nos dio un CFDI quizás en el cual este proveedor, la razón social de este proveedor quizás estaba en la lista 69 del Código Fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los errores o omisiones es no determinar adecuadamente el costo de lo vendido. Este es un
más que tema contable y fiscal, es tema del área operativa y del área administrativa, del área interna de la empresa, que se encargan de las finanzas y del cálculo de los impuestos correspondientes. No determinar adecuadamente el costo de lo vendido es un error o una omisión. CFDI no recibido por proveedores, es lo que les comentaba anteriormente. Quizás realizamos una operación y el proveedor no nos generó una factura, por lo tanto ese gasto será un gasto no deducible. Aparte tenemos CFDI por operaciones inexistentes. Estos CFDI por operaciones inexistentes me refiero a aquellos contribuyentes o aquellos proveedores que tiene la empresa, lo cual le emite un CFDI, quizás sí se llevó a cabo la operación, pero ese CFDI se realizó desde otra empresa. A lo mejor firmaste contrato con una empresa que fue la que te hizo toda la operación, pero al final la factura te la emitió otra razón social distinta, otra empresa distinta, entonces ahí no existe y se pierde la materialidad. Otra cosa es método de pago y forma de pago no vengan específicamente claros en el CFDI recibido. Esto significa que a lo mejor pagaste la cantidad de 100,000 pesos en transferencia y al momento en que recibes el CFDI quizás venga en pago en efectivo o en pago en cheque. En ese momento estarías cayendo en una violación al anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal y por lo tanto sería un gasto nuevamente no deducible. Bien, entonces después de haber realizado todos estos errores o omisiones dentro de la empresa, resulta ser que envías tu declaración y el SAT lleva a cabo una revisión de tu declaración, de lo que estás reportando en cuestión de ingresos y gastos, y de pronto por tener muchos errores o omisiones, el SAT te exige un resarcimiento y autocorrección de tu resultado fiscal, que realmente esto sí se ha llevado a cabo, es un problema muy común dentro de las empresas hoy en día, que el SAT realice revisiones y que de pronto te diga, oye, ¿sabes qué, contribuyente? Ya realicé el cálculo y conforme a tal artículo, a tal anexo, etcétera, etcétera, resulta que me debes, aún después de lo que ya me pagaste, me debes 100,000 pesos adicional. Entonces, la empresa no tiene otro sustento más que poder pagar el impuesto debido a los errores o omisiones que se hayan tenido. Bien, entonces es de esta manera que llegamos al 48% del cual les había mencionado. En resumen, 30% del artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, eso es sobre la utilidad fiscal. Después tenemos el 10% del artículo 140 de la ley del ISR, que es a los dividendos. Después tenemos el 5% adicional como persona física. Recordemos que las personas físicas pagan una tasa máxima del 35%, pero solamente pueden acreditarse al 30%, que es lo que paga la persona moral. Por lo tanto, hay una diferencia del 5% y solamente ya llevamos 30%. Este 10% lo convertimos en 7%, recordando que lo que se le manda a los de dividendos a los socios accionistas es después de haber aplicado el 30%. Entonces tenemos 37% más el 5%, ya llevamos una cantidad de 42%, más el 2% de no poder deducir el 100% del pago por seguridad social de los trabajadores, estamos teniendo un porcentaje total de 44%. Sin embargo, no se termina ahí, porque le vamos a tomar un 4% de los errores o omisiones en las empresas para no poder deducir todo. Entonces llegamos a una cantidad total o un porcentaje total de 48%. En términos monetarios, en términos financieros, tenemos 100% de utilidad fiscal que tuvo la empresa, 48,000 van al bolsillo del SAT y 52,000 a la mano de los socios o accionistas o empresarios. Y literal, esta sería la cara del contribuyente al momento en que se esté enterando y revisando este análisis literal en el cual el SAT sí o sí te mete la mano en el bolsillo por casi la mitad de todo lo que tú puedas generar. Y bien, amigos, espero les haya gustado este video. Así es como llegamos al 48%. Y ojo, aquí entiendan la diferencia entre el porcentaje que yo le pago a Hacienda a el porcentaje que realmente me cuesta a mí estar dentro de la formalidad fiscalmente hablando. Una cosa es lo que yo le voy a pagar directamente a Hacienda con efectivo, y lo otro es el porcentaje que yo voy a tener que ir de cierta manera disminuyendo para poder llegar a un 48% final, que es lo que realmente me cuesta pagar impuestos en México. Cabe mencionar que si este porcentaje puede variar, sí puede variar dependiendo de la actividad económica, del tamaño de la empresa, de la escala financiera que maneje la empresa y sobre todo las prestaciones que otorgan a los trabajadores, si es que si hay seguro social o no, etcétera. Entonces, esta es la conclusión previa y general del 48% de lo que me cuesta realmente pagar impuestos en México. Los invito a que me sigan en mis otras redes sociales, las cuales les voy a dejar aquí en la descripción del video. También los invito a que se suscriban y éxito y bendiciones.